Pues aquí estamos un viernes más. Esta vez con un croma. Sí, esta vez he decidido poner un croma, pero negro, completamente negro. ¿Por qué? Porque hay gentes que me dicen, coño, pon un croma en tu vida. Bueno, pues lo he puesto, pero negro. ¿eh? Hoy, tal y como os prometí, vengo a hablaros de por qué es tan difícil de conseguir buenos graves en un altavoz, pero en cambio es tan fácil en unos auriculares. ¿Nunca os habéis hecho esta pregunta? La dificultad de conseguir graves de un altavoz comparado con unos auriculares radica principalmente en las diferencias de tamaño, diseño y física del sonido. Porque el sonido, señores, es física, no es poner el oído y ya está. El sonido es pura física. Y los másters y los posgrados de acústica sin que no hayas aprobado física, no te los deja hacer ni Dios. Tamaño del driver. Auriculares. Los drivers pequeños dentro de los auriculares están muy cerca del oído, por lo que no necesitan mover grandes cantidades de aire para que el usuario perciba las frecuencias graves. Esto permite que incluso un driver pequeño pueda producir graves efectivos, muy efectivos. Altavoces. Los altavoces deben mover muchísimo más aire para generar graves perceptibles en una habitación. Esto requiere de de drivers más grandes, buffers y diseños más sofisticados, lo que puede ser costoso y voluminoso. Interacción con el entorno. Auriculares. Al estar situados directamente contra el oído, si no dentro, en el caso de auriculares circunaurales o intraurales, no hay pérdida de energía acústica en el ambiente. Esto significa que los graves llegan al oído casi intactos. Altavoces. Los altavoces dependen de la acústica de la habitación, señores. El mismo altavoz en diferentes habitaciones suena distinto. Las bajas frecuencias pueden perderse o reflejarse de manera ineficiente, especialmente si el espacio no está tratado acústicamente. Frecuencia de resonancia. Las bajas frecuencias requieren de mayor energía en un recinto adecuado para amplificarlas. En los auriculares, el pequeño espacio entre el driver y el tímpano actúa como un recinto natural, potenciando los graves. En los altavoces, generar frecuencias graves exige diseños más complejos y sofisticados, como cajas acústicas grandes, puertos bar reflex o subwoofers dedicados para lograr el mismo efecto. Eficiencia energética. Auriculares. Los drivers pequeños necesitan menos energía, evidentemente, para producir sonidos graves, ya que están optimizados para un espacio reducido. Altavoces requieren de amplificadores más potentes para mover los grandes drivers de graves, lo que aumenta el costo y complejidad del sistema. Limitaciones físicas. Las ondas sonoras de baja frecuencia son largas. Por ejemplo, una onda de 20 Hz tiene una longitud de onda, señores, de 17 metros. Los auriculares simulan estas frecuencias directamente en el oído, pero los altavoces deben de crear estas ondas en el aire, en la habitación. Si la habitación no tiene 17 metros, no se pueden reproducir 20 Hz. Así de simple y así de claro, lo cual es mucho más difícil. Presión sonora y confinamiento. Auriculares. Los auriculares crean un pequeño espacio sellado o semisellado entre el diafragma, el driver y el propio oído. En este espacio confinado permite que las bajas frecuencias se concentren directamente en el tímpano, generando una percepción, insisto, percepción más intensa de los graves, incluso con un diafragma pequeño. Este efecto se conoce como presión sonora directa. Altavoces. En los altavoces el sonido se dispersa en el aire antes de llegar al oyente. Esto influye en la energía de las bajas frecuencias y las diluye, ya que deben mover una mayor cantidad de aire en un espacio mucho más amplio. No digamos 17 metros para reproducir 20 Hz. Por eso os preguntaréis, ¿por qué hay altavoces
que no pueden responder tan abajo. No es que no puedan, a lo mejor por características sí, pero no por espacio. Tamaño del diafragma y desplazamiento. Las frecuencias graves dependen de la cantidad y capacidad del diafragma del altavoz o auricular para mover hacia adelante y atrás desplazamiento o excursión y empuje del aire. Auriculares. Al ser tan pequeños los drivers, pueden hacer desplazamientos relativamente grandes con muy poca energía, ya que el volumen del aire a mover es mínimo, es escueto, es muy pequeño. Altavoces. Un altavoz de graves necesita un diafragma más grande, por ejemplo un buffer de 8 o 12 pulgadas, y un desplazamiento significativo para empujar suficiente aire en la habitación. Esto requiere de materiales resistentes, bobinas potentes y diseños especializados. Respuesta en frecuencia y percepción del oído. El oído humano es más sensible a ciertas frecuencias, entre 1 y 5K para ser exactos. Y percibimos los graves de manera más efectiva cuando el sonido es intenso y cercano. Auriculares. Gracias a la proximidad del oído, los auriculares no necesitan producir graves puros en las frecuencias más bajas, entre 20 y 100 Hz. En su lugar, suelen usar una respuesta en frecuencia enfatizada para imitar la sensación de graves profundos. Altavoces. En una habitación los altavoces deben de producir frecuencias bajas reales y consistentes para llenar el espacio. Esto es mucho más difícil porque las ondas largas tienden a dispersarse o a cancelarse debido a la acústica propia de la sala. Cancelación de fase y acústica ambiental. Auriculares. No enfrentan problemas de cancelación de fase, ya que los dos drivers están aislados y entregan el sonido directamente en cada oído. Supongo que lo entendéis. Altavoces. Los altavoces emiten ondas de sonido que interactúan con las paredes, el uno y el otro, el piso, los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Las ondas de baja frecuencia son especialmente susceptibles a la cancelación de fase y a la interferencia, lo que puede reducir la percepción de graves en ciertas posiciones en el espacio. Diseño del recinto, cajas acústicas versus auriculares. Auriculares no necesitan un recinto acústico grande, ya que el oído mismo actúa como un recinto sellado o semisellado. Altavoces. Los altavoces dependen del diseño de su caja para amplificar y controlar los graves. Los recintos pueden ser de varios tipos, maneras, formas y diseños. Sellados. Menos graves profundos, pero más precisos. Bass Reflex compuerto mejora la extensión de los graves al permitir que el aire del interior de la caja refuerce las bajas frecuencias. Subwoofers activos, diseñados específicamente para reproducir graves profundos, pero requieren de muchísima mayor potencia y espacio. Efecto psicoacústico. Muchos auriculares utilizan trucos psicoacústicos y hablamos de ellos para mejorar la percepción de los graves. Por ejemplo, amplifican frecuencias medias bajas, allí por los 200-500 Hz, para dar la sensación de un grave más fuerte. Aprovechan el aislamiento pasivo o activo para bloquear otras frecuencias externas, permitiendo que los graves sean más notorios. En los altavoces es mucho más difícil aplicar este tipo de técnicas, ya que la percepción del sonido depende de la interacción con el espacio, la sala o el medio de escucha y la posición del oyente. Costos y accesibilidad. Es relativamente barato producir auriculares con buenos graves, ya que los componentes necesarios son pequeños y simples. Fijaros simplemente los canales que hablan de ellos, que un buen auricular no cuesta ni la décima parte que un buen altavoz. Los altavoces con buenos graves requieren de grandes drivers, amplificadores potentes y diseños de recinto optimizados, lo que aumenta significativamente el coste. Cuando hablo de potentes, no hablo de vatios, hablo de energía y hablo sobre todo de corriente. Tenéis un post donde hablo de ellos. Distancia y propagación. En los auriculares el sonido tiene un recorrido casi nulo desde el driver hasta el oído, lo que minimiza pérdidas y garantiza una respuesta precisa. En los altavoces el sonido tiene que viajar metros y metros y metros antes de llegar al oyente, perdiendo energía en el proceso, especialmente las frecuencias graves.
Recordad aquella fórmula de que cada metro de distancia hace que la percepción y energía y SPLs caigan. ¿Cuántos debes? Ahí tenéis las enciclopedias, la Wikipedia, lo miráis y os llevaréis una buena sorpresa. Potencia requerida. Auriculares. Un amplificador de relativamente baja potencia es más que suficiente para generar graves profundos debido al tamaño compacto de los drivers. Altavoces. Generar graves profundos requiere de amplificadores potentes, especialmente si el sistema incluye subwoofers. Ondas estacionarias y modulación de las bajas frecuencias. Auriculares. Dado que los auriculares funcionan en un espacio extremadamente reducido, insisto, cerca del oído, no hay espacio suficiente para que se formen ondas estacionarias significativas, lo que asegura una experiencia sonora directa y consistente. Altavoces. En una sala, las ondas estacionarias, tal y como ya vimos, son un problema muy común en las frecuencias graves. Estas ondas surgen por la interacción entre las ondas sonoras y los límites del espacio, paredes, suelo, techo, muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de la posición del oyente, las ondas estacionarias pueden amplificar o cancelar los graves, generando puntos con exceso de graves, boomies o escasez de ellos, cancelaciones o picos. Frecuencias de corte y crossovers. En sistemas de altavoces, el manejo de graves profundos requiere de un diseño muy adecuado y muy acurado en los filtros de corte o crossovers. Los buffers y subwoofers están diseñados para manejar frecuencias bajas, pero necesitan estar sincronizados con los drivers medios y tweeters para evitar solapamientos o cancelaciones o diferencias de fase. En auriculares la separación de frecuencias no es tan crítica, evidentemente, porque cada driver cubre un rango amplio y el espacio reducido simplifica el control de la respuesta en frecuencias bajas. Materiales del driver. Auriculares. Los drivers pequeños pueden usar materiales flexibles, ligeros y económicos, como diafragmas de polipropileno, polímeros, etc., que responden rápidamente a bajas frecuencias sin necesidad de estructuras complejas. Altavoces. Los buffers de altavoz suelen requerir materiales más grandes y resistentes, como Kevlar, la fibra de carbono, el papel tratado, para manejar las presiones ejercidas por las propias ondas sonoras de baja frecuencia. Además, el borde del driver debe ser lo suficientemente flexible para permitir un amplio desplazamiento o excursión, de lo que complica su diseño. Uso de subwoofers en altavoces. Para resolver la dificultad de generar graves profundos en altavoces convencionales, se ha popularizado, a algunos no les gustan, incluso los odian, los subwoofers activos. Estos dispositivos están diseñados específicamente para reproducir frecuencias bajas, normalmente entre los 20 y 120 Hz, y requieren amplificadores dedicados de alta energía, recintos sellados o barreflex cuidadosamente diseñados para maximizar la eficiencia, control de fase y ajuste de corte para integrarse bien con los altavoces principales. Este nivel de especialización no es necesario en auriculares debido a su diseño compacto. Potencia, acústica y distancia. La potencia acústica es la cantidad de energía que un sistema de sonido puede transferir al medio, aire. Ya lo vimos en un anterior post donde hablábamos de la diferencia entre SPLs, energía y cada uno de ellos. Para generar ondas graves perceptibles en una habitación grande se necesita mover mucho aire. Un altavoz necesita mucha más potencia para mover el aire en bajas frecuencias, ya que estas ondas requieren de mayor energía para ser audibles. Los auriculares, al no tener que cubrir distancias grandes ni llenar un espacio amplio, pueden concentrar su energía en el área muy pequeña, logrando grandes potentes en poca distancia. Tamaño de onda y percepción. Las ondas graves tienen una longitud de onda, tal y como hemos visto, física, mucho mayor que las ondas agudas. Por ejemplo, a 20 Hz la longitud de onda, tal y como ya hemos dicho, aproximadamente es de 17 metros. A 1000 Hz, una frecuencia media, la longitud de onda es de tan solo 34 centímetros, señores.
Esto significa que los graves profundos necesitan espacio para desplegarse. En auriculares no es necesario generar físicamente una onda completa, ya que el oído interpreta la presión sonora con una frecuencia grave. Estos altavoces, sin embargo, en los altavoces, las ondas largas deben de formarse correctamente en el aire para ser percibidas. Esta es la gran diferencia. Hablemos de psicoacústica, la ilusión de los graves. Auriculares. Muchos auriculares usan algoritmos de procesamiento digitales de señal o DSPs y diseños de drivers que crean la ilusión, insisto, crean la ilusión de graves profundos al enfatizar armónicos más altos relacionados con las frecuencias bajas reales. ¿Veis ahí la importancia de los armónicos? Tanto que hablan por ahí de los armónicos. Que aprendan, coño, que aprendan. Y dejadme ser grullero. El cerebro interpreta estos armónicos como si fuesen graves reales, incluso si las frecuencias más bajas no están presentes. Insisto, incluso si las frecuencias bajas no están presentes. Altavoces. La experiencia de graves profundos en altavoces depende más de la reproducción real de las frecuencias bajas, ya que la interacción con el espacio influye en cómo las percibimos. Efecto de aislamiento acústico. Auriculares. El aislamiento pasivo, almohadillos que sean el oído, o activo, cancelación de ruido, como conoceréis en los auriculares, más de uno, reduce el ruido ambiental, haciendo que los graves se perciban con mayor claridad. Altavoces. En un entorno doméstico, los ruidos externos, el ruido ambiente, esos 40-45 dB de ruido ambiente, como puedan ser los generados por ventiladores, electrodomésticos, tráfico, ruido propio del ambiente, pueden enmascarar las frecuencias graves, especialmente si el sistema de sonido no tiene suficiente potencia. Impedancia y sensibilidad. También hablamos de la diferencia de impedancia acústica e impedancia eléctrica. Veámosla una vez más. Auriculares normalmente tienen una sensibilidad baja y una impedancia baja, lo que significa que pueden producir sonido a volúmenes altos con muy poca energía eléctrica. Altavoces necesitan de mayor corriente y potencia para generar volúmenes altos, especialmente en frecuencias bajas, lo que aumentan los requerimientos técnicos de todo el sistema. Resonancia natural de los recintos. En auriculares, el recinto alrededor del driver, en el espacio entre el diafragma y el oído, tiene una resonancia muy controlada, lo que permite optimizar las respuestas graves. En altavoces, la caja acústica y el espacio circundante pueden introducir resonancias no deseadas. También la vimos en un post dedicado a la fabricación de altavoces. Esos señores que dicen que tienen unos altavoces maravillosos, que ahora están creando una nueva marca que se llama el Timo Audiophile. Pues mira, no tienen ni puta idea de cómo se fabrican y ahí están, haciendo bicicletas como el más pintado. La percepción de los graves requiere de tratamientos acústicos adicionales. Tecnología moderna en altavoces y auriculares. La tecnología está cerrando esta brecha. En auriculares, muchos modelos incluyen procesamiento digital de señal, DSP, para ajustar dinámicamente a la respuesta en graves. En altavoces, los subwoofers inteligentes y sistemas de corrección de acústica digital pueden compensar problemas de sala y mejorar la percepción de graves en espacios grandes. También ayudan mucho los DSPs. Efecto de la cercanía al oído en la presión sonora. En los auriculares, la cercanía extrema del driver al tímpano maximiza la presión sonora sin necesidad de mover grandes volúmenes de aire. Vuelvo a insistir una vez más. Esto permite que incluso las frecuencias más bajas se perciban con total claridad. En los altavoces, la energía del sonido debe propagarse por el aire, por el espacio o lugar de escucha, llenar un espacio grande. Las bajas frecuencias pierden intensidad rápidamente. Vuelvo a la fórmula. ¿Cuántos dB se pierden por método de distancia? Debido a la dispersión y absorción acústica. Relación entre potencia y eficiencia. En auriculares, debido a su proximidad al oído, la eficiencia energética de los auriculares es muchísimo mayor. Pueden producir graves intensos con muy poca potencia eléctrica. En cambio, en los altavoces, los graves deben ser generados por altavoces grandes, teniendo una eficiencia muchísimo menor al tratar de producir graves. Por ejemplo, un subwoofer de alta calidad
Puede necesitar un amplificador de cientos de vatios, también lo vimos, para generar una presión adecuada, una presión acústica adecuada, un SPL adecuado en frecuencias graves. Cancelación acústica natural, auriculares. Los graves se generan directamente dentro del canal auditivo y no hay interacción con el espacio. Esto significa que no hay pérdidas ni cancelación debido a reflexiones o interferencias. Altavoces. Las ondas graves interactúan con las paredes, techos, suelos, mobiliario, etcétera, 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 lo que a menudo causa cancelaciones de fase y picos. Esto significa que en algunos puntos de la habitación los graves se cancelan, en otros se enfatizan y en otros se refuerzan, haciendo que la experiencia sea totalmente inconsistente. Tiempo de reverberación, el tan traído y relevado RT60 que nadie tiene ni puta idea de lo que es, pero que tiene mucha importancia. En auriculares, al no interactuar en un entorno, los auriculares no experimentan reverberación. La señal es directa y limpia. En altavoces, en un espacio cerrado, las frecuencias graves suelen tener tiempos de reverberación largos, RT60 más alto. Esto hace que los graves suenen menos definidos, especialmente si la sala no está tratada acústicamente. Direccionalidad del sonido. Las frecuencias altas son más direccionales que las bajas. Acordaros, los tweeters tienen que estar a la altura del oído porque son más direccionales. O dirigidas. No hace falta que estén a la altura, sino dirigidas hacia el oído. Lo que significa que los graves se dispersan en todas direcciones. Esto implica que en auriculares la dirección no importa, ya que los drivers están colocados directamente sobre el oído. En cambio, en altavoces los graves deben ser omnidireccionales para llenar la sala, pero esto puede causar problemas de interferencia y falta de definición o diferencias de fase. Ecualización perceptual, HRTF, y curvas de Fletcher-Amundsen, señores, otra vez las curvas de Fletcher-Amundsen. Tenéis un post donde hablamos sobre ellas. Los auriculares a menudo se diseñan teniendo en cuenta la función de transferencia correlacionada con la cabeza, o HRTF, que simula cómo los oídos perciben el sonido en diferentes posiciones. Esto permite ajustar los graves para que se perciban más intensos de lo que realmente son. En los altavoces, la percepción de los graves depende de la posición del oyente, en el punto dulce sobre todo, y de las curvas de Fletcher-Amundsen, que describen cómo el oído humano percibe las frecuencias bajas a diferentes niveles o presiones o SPLs o energía dentro del espacio de escucha. Compresión dinámica en auriculares. Muchos auriculares modernos amplifican compresión dinámica y utilizan compresión dinámica para realzar los graves. Este proceso reduce las diferencias entre las partes más fuertes y más suaves de la señal, haciendo que los graves parezcan más prominentes, más profundos, más acentuados. En los altavoces, la compresión dinámica es menos común, ya que puede reducir la calidad general del sonido, especialmente en sistemas de alta fidelidad. Técnicas de refuerzo de graves. Auriculares, DSPs, procesamiento digital de señal. Permite mejorar artificialmente los graves en tiempo real. Insisto, mejorar artificialmente los graves en tiempo real. Cámaras acústicas internas. Algunos auriculares utilizan pequeños recintos acústicos para amplificar las bajas frecuencias, simulando el efecto del subwoofer en miniatura. Altavoces, recintos grandes o bass reflex, necesitan un diseño físico más voluminoso para aumentar la extensión de los graves. Subwoofers activos, agregan graves adicionales, pero requieren de más espacio, potencia y de más ajustes. Ley del inverso del cuadrado. Esta también es importante que escuchéis y que la tengáis en cuenta. La intensidad del sonido disminuye con el cuadrado de la distancia en el espacio abierto. Vuelvo a insistir, la intensidad del sonido disminuye con el cuadrado de la distancia en un espacio abierto. Oído navegantes, auriculares, la distancia entre el driver y el oído es prácticamente cero, porque la intensidad del sonido no se reduce. Altavoces, a medida que alejas un altavoz, las frecuencias bajas pierden intensidad rápidamente. Vuelvo a decir, disminuye con el cuadrado de la distancia en el espacio abierto, lo que requiere más potencia y control para mantener la experiencia auditiva. Fisiología del oído humano.
El oído humano no es igualmente sensible a todas las frecuencias. De ahí las curvas de Fleischer-Munson. Vuelvo a repetir, los auriculares aprovechan la proximidad del oído para engañar a nuestra percepción, haciendo que incluso un pequeño énfasis en las frecuencias bajas parezca mucho más poderoso. En los altavoces, el espacio entre el buffer y el oyente hace que las frecuencias graves sean menos impactantes o menos que sean muy potentes o estén bien diseñados. Tamaño del recinto acústico, auriculares. El recinto acústico interno es mínimo y el oído actúa como una extensión de este, minimizando la percepción y pérdida de graves. Altavoces. Los graves requieren de un volumen de caja más grande para extenderse. El buffer típico necesita de varios litros de volumen interno para alcanzar frecuencias bajas, mientras que los auriculares no se enfrentan a esta limitación. Diseños innovadores. Los auriculares han adoptado tecnologías como los drivers planars, magnetics o los electrostáticos, que ofrecen una respuesta en graves muchísimo más precisa, incluso en modelos muy compactos. En los altavoces, tecnologías como buffers de materiales compuestos o subwoofers con radiadores pasivos han mejorado los graves, pero siempre se enfrentan a un desafío del tamaño y de la potencia. Coste-beneficio. Conseguir graves potentes en unos auriculares es relativamente fácil y barato, y eficiente debido a su tamaño y diseño. Lograr graves equivalentes en los altavoces requiere de muchísima más inversión y muchísima más tecnología, en drivers más grandes, recintos acústicos más grandes, amplificadores más potentes y más energía, y a menudo tratamiento acústico del entorno. Reproducción física versus percepción psicológica. En auriculares, muchos de los graves que escuchas no son graves reales, sino armónicos reforzados que engañan al cerebro. Ya lo hemos comentado antes. En altavoces, la experiencia de los graves es más física, ya que literalmente sientes las ondas de baja frecuencia y la energía en el cuerpo, lo que requiere un sistema más potente y especializado. Conclusión final. El desafío de conseguir graves profundos en altavoces frente a auriculares se debe a las diferencias en la propagación del sonido, la energía requerida y las limitaciones del espacio. Los auriculares aprovechan la proximidad al oído y las técnicas psicoacústicas que enfatizan los graves, mientras que los altavoces deben de trabajar contra las leyes físicas del sonido en espacios graves, señores. Este desafío se compensa con tecnologías muy avanzadas y muy depuradas, pero siempre habrá una diferencia fundamental en cómo se perciben los graves en cada caso. Espero con esto, señores, haber ayudado a entender un poco más todos estos matices, el por qué, el cómo, el cuándo y el de qué manera. Y no haber complicado demasiado el tema. Nos vemos, siempre un placer.